Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer webinar sobre COVID-19. Soy Emilia Giorgetti, la agregada científica en la Embajada de Italia y coorganizadora de esta serie de webinar con el director del Instituto Italiano de Cultura, Marco Marica. Este es el tercero. Ya tuvimos uno hace 2 semanas enfocado con enfoque médico. Y la semana pasada empezamos con este nuevo enfoque social, cómo reaccionan, cómo se cuidan las comunidades más marginadas ante esta pandemia. La semana pasada hablamos de adolescentes privados de la libertad y de mujeres. Y hoy hablaremos de pueblos indígenas. Quiero subrayar que este tema de los pueblos indígenas no es 100% de México, es un tema que es de toda Latinoamérica. Hoy tendremos pero están enfrentando los mismos problemas un poco en todo Latinoamérica. ¿Y cómo viven estos pueblos desde su cuarentena histórica de siglos, la nueva cuarentena 19? Bueno, acabo de leer un artículo en la jornada de hoy que dice que entre la población indígena mexicana el COVID ha tenido una letalidad mayor que en el resto de la población. Según la UNAM, las personas indígenas que han fallecido en México son el 18.8% de los contagiados, frente al 11% de la población general mexicana. Y en el caso extremo de Quintana Roo, la letalidad entre los indígenas es de 36.4%. Es decir, que por lo menos 1 de 3 de indígenas contagiados muere por coronavirus. Siglos que están sufriendo porque no tienen acceso al agua y no pueden mantener las condiciones de higiene personal. No tienen acceso a centros de salud con personal médico capacitado en pandemia. Y además de esto, cabe destacar y lleva consigo una parte de la historia de estos pueblos, porque esta historia no es escrita, es pasada de forma oral, entonces es muy importante que alguien se preocupe y trate de mantener esta historia, de recogerla y de difundirla. Entonces el tema de hoy son las comunidades indígenas frente a la pandemia. Contamos con 3 ponentes muy distinguidos, todos miembros de la misión etnológica italiana en México. Primero, Alessandro Lupo, que es el director de esta misión etnológica italiana en México, que lleva más de 30 años trabajando con las comunidades indígenas mexicanas. Es doctor en ciencias etnoantropológicas y catedrático de etnología en la Sapienza en Roma, y es presidente de la Sociedad Italiana de Antropología Médica. Ha realizado investigaciones etnográficas entre los Huaves de Oaxaca y los Nahuas de Puebla, estudiando etnoastronomía, cosmovisión, tradición oral, conocimientos médicos, prácticas rituales, la nueva evangelización y las dinámicas culturales en general. En 2009 recibió la condecoración del Águila Azteca. Y con él tenemos a 2 jóvenes colaboradoras suyas, Anna Giulia Macchiarelli, que es maestra en disciplinas etnoantropológicas, estudiante de doctorado en la Universidad de Roma La Sapienza, y que desde 2017 es miembro de la Misión Etnológica Italiana en México y ha investigado la medicina tradicional, con particular atención a la partería y su relación con la biomedicina, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en Puebla. Actualmente está llevando a cabo una tesis sobre asistencia a los ancianos discapacitados en Roma durante y después de la crisis pandémica. Y con ella, Lavina Micheli, licenciada en Cooperación Internacional y Desarrollo, maestra en disciplinas etnoantropológicas
por la Universidad La Sapienza en Roma, miembro de la Misión Etnológica Italiana en México. Lavinia en 2019 ha realizado una investigación etnográfica en Cuetzalan del Progreso sobre las estrategias de empoderamiento de las mujeres nahua de la Sierra Norte de Puebla. Antes de cederle la palabra a Alessandro Lupo, les quiero comentar que cualquier pregunta la tienen que escribir, anotar en la chat y después de la charla tendremos las respuestas. Entonces, Alessandro, puedes empezar, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Emilia. Espero que me escuchen. Aquí estamos muy agradecidos con el Instituto Italiano de Cultura y con su director Marco Marica y Emilia Giorgetti por su hospitalidad, que no empieza hoy, lleva ya muchos años, y que ya nos ha permitido presentar varios trabajos de los miembros de la misión. Permítanme expresar toda mi cercanía y mi afectuosa participación a los mexicanos de toda la República, pero en especial de la costa oriental, que ayer fue sacudida por el terremoto, que afortunadamente no fue tan letal como en el de 2017, pero al mismo tiempo es un sismo que se viene a sumar a eventos trágicos que el lunes pasado han afectado una comunidad muy querida para mí, que es San Mateo del Mar, donde voy haciendo mis investigaciones desde el lejano 1979 y donde ha habido un terrible acto de violencia, donde fallecieron asesinados 15 personas, entre ellos 2 mujeres. Y esto se debe a toda una serie de tensiones políticas muy fuertes que tienen que ver con la gestión del territorio, ICOTS, intereses económicos muy importantes que han creado conflictos, y este último evento terrible ha sido la última manifestación de la inestabilidad política de esta región. Hemos escogido para este encuentro de hoy el tema de la salud y la sostenibilidad en las comunidades indígenas durante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo nos atrevemos a hablar de esto, ¿no? Nosotros tenemos enorme atrevernos a hablar como etnólogos de estos temas. Perdónenme, estaba silenciado. ¿No han podido escuchar lo que dije? Veo que decía que estaba silenciado. Díganme si me pudieron escuchar o no, si no vuelvo a empezar. Bueno, dije que estaba muy alborotado por lo que ha pasado entre los amigos ICOTS del sur de México. Alessandro, scusami, si sentiva bene? Non c'erano problemi. Entonces no es necesario que lo repita. Entonces sí, lo que voy a decir es que no es muy deontológicamente serio lo que estamos haciendo. Es decir, que estamos hablando, que vamos a hablar de una cuestión sobre la que no hemos podido llevar a cabo investigaciones en el terreno, ¿no? No hemos podido realizar pesquisas, entrevistas y todo esto. Las ponencias anteriores, sobre las plumas, el mantel de plumas del Museo Pigorini, hecha por Valeria Bellomia y Davide Domenici, y la posterior, hecha por Federica Reinelli y Giulia Cantisani, podían contar con muchos años o meses de investigación en el terreno. En nuestro caso, nosotros hemos tenido que basarnos en la muy larga experiencia de trabajo en una de las zonas del México indígena donde tenemos buenas relaciones y con la cual hemos tenido intercambios gracias a los contactos informáticos en las últimas semanas, y por esto nos atrevemos a hablar de algo que de otra forma no sería muy serio que platicáramos. Vamos a presentarles unos datos sobre nuestras investigaciones. Ojalá hubiéramos podido estar como estábamos hace 2 años en el terreno con nuestros amigos, como es Miguel Cruz, ese experto de danzas tradicionales entrevistado por Grazia Tuzzi, pero aunque no podamos estar en el terreno y renunciar a nuestra presencia en el campo,
podemos, sin embargo, hacer investigación a larga distancia gracias a la tecnología, que es una de las grandes novedades del confinamiento que esta pandemia nos ha impuesto. Y afortunadamente, la tecnología ha alcanzado todas las regiones, incluso las comunidades indígenas, con las cuales, por lo tanto, es posible intercambiar comunicaciones. Son comunidades que nos acogen desde hace 40 años con enorme calor y amistad. Nos es grato poder hablar. Espero también que algunos de ellos nos puedan escuchar y que podamos después tener una interlocución en el debate que habrá al término de nuestra ponencia. ¿Por qué nos preocupa mucho hablar de las comunidades indígenas? Porque, como acaba de decir Emilia Giorgetti, son las más expuestas. Quizás por viejas razones biológicas, como son la menor selección natural que las poblaciones del Nuevo Mundo han tenido a través de los milenios con respecto a los gérmenes que venían del Viejo Mundo. Ya sabemos cómo hace 500 años, cuando los conquistadores europeos llegaron a México, las terribles pérdidas que ha habido en el curso de un siglo, casi 1/10 de la población que existía antes sobrevivió. Los 9/10 murieron, perecieron debido a las epidemias y a la explotación por parte de los europeos, ¿no? Pero no es solamente esto, es que las comunidades indígenas son en condición de pobreza, son en condición de marginalidad, tienen una menor presencia, menos eficaz presencia de estructuras sanitarias y tienen también una capacitación inferior que les permite entender menos detalladamente todo lo que necesita saberse para poder reaccionar a la pandemia y contrarrestar. Hasta hace pocos días, los contactos que tuvimos con nuestros amigos de la Sierra nos consolaron un poco, porque nos parece que dentro de la comunidad de la Sierra Norte de Puebla, el municipio de Cuetzalan del Progreso, donde nosotros tenemos nuestras más estrictas relaciones, no se han registrado muchos casos, son 4 hasta el momento de positivos y afortunadamente ningún fallecimiento, ¿no? Y no ha habido aparentemente momentos de difusión particularmente relevante. Por lo menos en esto, la dificultad de transporte que siempre caracterizó la sierra y que fue causa de su marginalidad, ¿no? Aquí ven unas mulas que a principios del siglo tardaban muchísimo tiempo para llegar desde Zacapoazla a Cuetzalan, ¿no? Y también la dificultad de traslado para la población indígena hoy día. Y que fue esta dificultad de acceso también una de las razones de la pobreza de esta población. En este caso, esta dificultad de acceso ha sido una protección, ¿no? Y ha impedido, por ejemplo, la llegada de turistas que son uno de los recursos de la Sierra de Puebla, de la comunidad de Cuetzalan, pero al mismo tiempo son seguramente una amenaza, son un peligro. Por otro lado, el hecho de ser un área rural hace menos grave el impacto económico del desempleo. En la ciudad, si una persona no va a trabajar y queda encerrada, se queda en casa, probablemente no tendrá el dinero con que comprar su mantenimiento. Mientras que en la sierra, todas las personas tienen huertas donde pueden salir, cortar un plátano, todos tienen acceso a hierbas que se pueden cocinar y que se pueden preparar sin gasto, todos tienen, o casi todos tienen, animales domésticos como cochinos, guajolotes, marranos, ¿no? y pollos, con los cuales pueden más o menos sobrevivir para el corto plazo. Pero también es cierto que la población tiene una percepción no muy realista de los riesgos que está corriendo, ¿no? De lo concreto que son estos riesgos. Hay una información presente, seguramente ha habido iniciativas por parte, por ejemplo, del Ayuntamiento Municipal de Cuetzalan, que agradecemos por todos los datos que nos ha brindado en estos días, pero no es evidente que esta información sea comprendida a fondo y que determine respuestas adecuadas por parte de toda la población. Lo que podemos considerar como muy ventajoso, y seguramente hay que alabarlo, es que la comunidad se
compromete a difundir las informaciones en los varios idiomas que hay, ¿no? Pero no solamente en traducirlos en los idiomas indígenas, como son el náhuatl. Aquí ven un anuncio que explica cómo prevenir el virus y lo hace en 2 idiomas, pero también hay, como demuestra este ejemplo, atención para los usos y costumbres locales. Es una de las cosas que nos sorprendieron a los europeos al llegar a la sierra, la diferencia de trato entre mestizos e indígenas. Los primeros se tocan mucho, se abrazan, se dan manazos en los hombros, mientras que los indígenas ni se besan y se tocan quizás solamente con la punta de los dedos, ¿no? Es la razón por la cual la recomendación de no besarse pasa al último punto de este cartel, ¿no? Porque no es uno de los problemas fundamentales, son otros los. Sin embargo, han llegado informaciones muy vagas y contradictorias, y han llegado también de Italia, que por primera vez ya no es solamente el país donde vive el Santo Papa, ¿no? Todos los indígenas mexicanos saben dónde es Italia, no por estar ahí los italianos o por haber el Coliseo, sino por estar el jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Que en este caso las noticias llegaron porque Italia fue una especie de conejillo de India de la pandemia, fuera de China, ¿no? Fue el primer país occidental que padeció los efectos dramáticos de la pandemia. Pero llegaron informaciones a veces muy despistantes y muy contradictorias. Llegaron informaciones de las muchas cantidades de muertos en el norte de Italia, pero llegaron también informaciones totalmente fantasiosas, como la que van a ver en un momento, donde se decía que Italia pasaba a la etapa 4 sacrificando a los pacientes, decidiendo que como ya no había recursos para atender a los enfermos, entonces se llegaba a una actitud de renuncia, como lo siento hermano, sácate de apuros, ya no se puede salvar a nadie. O otro tipo de información completamente falsa, infundada, que en Italia se encontró la cura para el coronavirus, se descubrió al desatender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Sanidad, que decían no hay que hacer autopsias. Al contrario, en Italia hubieran hecho autopsias, descubriendo así que no es un virus, el coronavirus, sino que es una bacteria y que es suficiente tomar la aspirina para curarse. Imagínense qué tontería, ¿no? Y qué información tan falsa y despistante. Entonces, estas informaciones tan contradictorias que no son a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de otros sistemas de información a los que la gente tiene acceso, claramente aumentaron el sistema de desconfianza que ya de por sí en países como el nuestro y como México hay para con las autoridades. Unas autoridades que al estar a veces corruptas, a veces sin credibilidad, sin tener mucha atención para los ciudadanos y los electores, han perdido, ¿no?, la confianza y han desencadenado toda una serie de ironías como la que ven ahora en la pantalla sobre el gobierno y sobre las demás autoridades. Esto no impide que haya una dificultad, ¿no?, una incapacidad de comprender concretamente lo que está pasando y la gravedad del riesgo al que las personas están expuestas. La experiencia italiana ha demostrado la enorme importancia de la red capilar de una medicina territorial, que fue muy eficiente, por ejemplo, en ciertas partes de Europa, como en Alemania, y que ha sido trágicamente desmantelada en regiones de Italia, donde la privatización de la salud pública ha hecho que este tipo de asistencia fuera muy negativo. Y en este sentido, permítanme hacer un comentario, ¿no?, con respecto al hecho de que su país en este momento esté pensando invertir enormes cantidades de dinero para el Tren Maya, cuando al contrario sería mucho más importante que se invirtiera en una red de salud territorial, de puestos, centros de salud como el de Santiago y Yancuitlalpan que ven aquí en esta diapositiva, ¿no? Todos los sistemas que no se basan sobre el welfare, sobre la salud pública, han tenido enormes problemas. Vean lo que pasa al norte del Río Grande, ¿no?, en Estados Unidos. Es importante que
las personas sean inducidas a escuchar las recomendaciones, que tengan confianza, pero también es importante que no toda la responsabilidad se les dé a los particulares, ¿no? Es una forma de descargar su propio compromiso por parte de las instituciones, el de decir que son las amas de casa, que es el ciudadano el que tiene que cuidarse. Es cierto, todos tenemos que cuidarnos, pero también tiene que haber un fuerte compromiso por parte de las instituciones en darnos informaciones creíbles y toda una serie de posibilidades de protegernos. Tanto por decir un ejemplo, ¿no? Quédense en casa, pero si una persona tiene que circular, está obligada a desplazarse. Y si desplazarse es a través de camionetas, pues las camionetas quizás no sean el sistema más seguro. Y aparte de esto, no todos tienen los recursos para adquirir, para comprar cubrebocas, guantes, gel protectivo, desinfectante y todo. Entonces, no es tan obvio que todos tengan la posibilidad de acceder a, de poder cumplir con lo que se le recomienda. Al mismo tiempo, lo que es importante, y lo retomaremos al final, es importante tomar en cuenta de que todos los ciudadanos no son unas entidades pasivas e inertes ante la pandemia, ante la tragedia que está afectando al mundo, sino que son personas con su mente, con su genio, con sus iniciativas, con su agentividad, capaces de tomar iniciativas. Por lo que nosotros sabemos de la comunidad de Cuetzalan y de sus comunidades aledañas, ha habido iniciativas como, por ejemplo, la promoción de no la venta al exterior, sino del consumo por parte de la propia población, por ejemplo, del miel de abeja, que se supone sea protectiva para las vías respiratorias y las afecciones que pueden comprometer el sistema respiratorio. O también formas de autoconsumo, forma de producción artesanal, como son, ustedes saben que la artesanía textil de Cuetzalan es muy, muy conocida y muy apreciada, y en el municipio ha habido varias empresas textiles de indígenas, de mujeres indígenas, que han empezado a exportar sus productos con mascarillas, con cubrebocas, no desechables, sino que se pueden lavar hasta 50 veces, que son muy, muy eficaces. Entonces, el esfuerzo que nosotros haremos hoy es de brindarles un pequeño panorama, muy superficial, porque desde esta distancia no era posible hacer de otra forma, sobre cuál es la situación en una emblemática, que no es necesariamente representativa de todas, pero que puede representar algunos aspectos de las muchas comunidades indígenas de México, de lo que está pasando desde un punto de vista epidemiológico, de sanidad y desde el punto de vista económico. Doy la palabra a la maestra Ana Julia Macchiarelli, que va a seguir con la presentación desde el punto de vista de la salud y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y ahora vamos a hablar un tantito de... ya empezó otra vez. Vamos. Ok. Ahora vamos a hablar un tantito de unos datos, empezando con los datos generales. Y después vamos a ver la situación de Cuetzalan, del municipio de Cuetzalan del Progreso. Aquí tenemos una mapa de la situación de México actualizada al 23 de junio, ayer. Y empezamos con la situación de Puebla. Como se ve en este comunicado del gobierno, tenemos el primer caso de coronavirus que se encontró, se identificó el 10 de marzo, que es más o menos cuando aquí en Italia empezamos la cuarentena. Y este paciente parece que, bueno, llegó de Italia. Y este es en este momento la situación actual del estado de Puebla, así después de unos 3 meses del primer caso. Como pueden ver aquí, todavía los casos están subiendo. Todavía aquí, ahora vamos a hablar del municipio de Cuetzalan. Lo que es importante decir
de Cuetzalan es que es un municipio que tiene la mayoría de hablantes una lengua indígena. Las lenguas indígenas que se hablan en Cuetzalan son náhuatl y totonaco. Mientras en el estado de Puebla, como podemos ver de estos datos de unas investigaciones del INEGI, el estado de Puebla también tiene una percentual muy alta de hablantes de una lengua indígena, pero es del 10%, mientras en Cuetzalan ya estamos entre el 70 y 73%. Y el primer caso de Cuetzalan fue después de un mes y medio del primer caso del estado de Puebla. Y vamos a ver un tantito los datos de esta persona. Fue una mujer de 63 años y que no tuvo pero la necesidad de ser internada en el hospital. Pero fue cuarentenada en su casa, en la comunidad de Taxipehual, y en este artículo se puede ver que la población todavía parece que no estaba tomando las medidas necesarias para cuidarse en seguridad. Así, el ayuntamiento reforzó estas medidas sanitarias y también un bloque del turismo, porque Cuetzalan se cerró el 13 de abril y no dejó pasar los turistas. Y aquí vemos la situación actual de Cuetzalan y de los municipios limítrofes, incluido Puebla, para comparación. Y vemos que, como ya hemos dicho, que Cuetzalan nada más tiene unos 4 casos y nadie falleció. Pero un municipio muy cerca, que es una de las etapas del viaje hasta Cuetzalan, es Zacapuastla, que ya tiene unos 20 casos. La situación de Cuetzalan en este momento, nosotros aquí no podemos, hemos pedido información por unos amigos que tenemos, unas personas conocidas que nos dieron una visión de lo que está pasando en Cuetzalan. Aquí vemos la situación normal de Cuetzalan durante la plaza llamada también Tianguis del Domingo, que aquí podemos ver la parroquia de San Francisco de Asís, los escalones donde hay bancos y la calle más grande que es la de Miguel Alvarado. Esta es la situación actual. Así que esta es la misma calle, la foto no fue de domingo, pero puede dar la impresión de cómo es en este momento la situación de la calle. Ahora, con estos datos en mente, vamos a ver, yo les voy a hablar de la situación del cuidado de la salud. En este momento, el ayuntamiento todavía tiene todas las medidas de seguridad y que reforzó otra vez desde del 22 al 28. Y aquí vemos unas camionetas que desinfectan las calles y unos gráficos informativos donde se pide a la población de cuidar no solo ellos mismos, pero también las otras personas, porque, por ejemplo, ya sabemos que los adultos mayores son los más afectados y la prevención del coronavirus es un esfuerzo comunitario. No se puede combatir solos. Antes de ver en detalle la situación del coronavirus, le quiero explicar un tantito cómo funciona la medicina en Cuetzalan. Cuetzalan tiene un sistema médico mixto, porque hay unas estructuras biomédicas, los centros de salud, el hospital general y también médicos particulares, pero hay también unos médicos tradicionales. En este momento, esta condivisión y esta posibilidad de curarse en 2 medidas se puede encontrar en el mismo Hospital General de Cuetzalan, porque nació
como Hospital de Biomedicina en el 1978, pero ya del 1990, con la Asociación de Médicos Tradicionales Massagualpacti, se volvió en hospital mixto y se quedó hospital mixto, que ahora se llama Hospital Integral de Medicina Tradicional, en el 2002, cuando pasó bajo la dirección de la Secretaría de Salud. En este momento, pero, el hospital no está trabajando llanamente, porque solamente se atienden emergencias, incluidos pero los partos. Porque es importante hablar también del Hospital General de Teciutlán, porque este hospital es uno de los más cerca, y cuando no se puede ir al hospital de Cuetzalan, muchas veces se va al hospital de Teciutlán, pero en este momento también está convertido para solamente pacientes de coronavirus. Así que también la población general no tiene la posibilidad de hacer consultas y prevención de otras enfermedades. Y aquí vemos que, por ejemplo, ya en el 6 de abril, el hospital de Cuetzalan ahora está abierto, como ya dije, pero el 6 de abril cerró porque no tenían los insumos necesarios para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Pero ahora vamos a ver la parte de medicina tradicional de este hospital, porque esta estructura, bueno, el módulo de medicina tradicional ya estaba en el 2011, cuando construyeron la nueva estructura encima de la ciudad de Cuetzalan, pero esta estructura que ven en la foto es del 2003 y es abierta todos los días. ¿Por qué es importante el módulo de medicina tradicional? Porque todas las personas que trabajan allí, que son administrativos y terapeutas tradicionales, hablan náhuatl, que es la lengua, el idioma indígena más hablado en Cuetzalan. Y es muy importante porque hay unas personas que todavía o prefieren o no saben hablar español perfectamente. Así que el módulo de medicina tradicional está completamente cerrado en este momento. Y también los 60 terapeutas que aquí vemos en capacidad menor, son unos de los varios terapeutas, no están trabajando. Así que el problema no es solamente de los pacientes, pero también de los terapeutas que en este momento trabajan solo en las comunidades, porque sí están autorizados a también trabajar en las comunidades, pero este módulo se volvió con los años en un punto de encuentro para la población indígena, para consultas y para sugerimientos, y también para ayudar a las personas que no hablan o no confían en los médicos, en los biomédicos, a ser canalizados al Hospital General. Yo me ocupé en mi investigación de la partería en particular, y aquí vamos a leer un pedazo de una entrevista que hice a una de las parteras del módulo, que explica cuál es la situación en este momento, porque también la partería es un trabajo que está desapareciendo. Todavía en Cuetzalan hay muchas parteras, ya 30, 35 trabajan en el módulo de medicina tradicional, pero hay muchas más que trabajan independientemente, que yo no tuve la oportunidad de encontrar. Pero el problema es que yo encontré unas parteras entre los 40 y 85 años. En este momento no hay jóvenes que quieran aprender. Aquí esta partera nos dice que las jovencitas tienen asco, no quieren ver la paciente. Pero también otro problema es que las parteras en este momento no tienen confianza de atender partos en la casa. Esto es porque son capacitadas por la Secretaría de Salud, son capacitadas por el módulo, son autorizadas a practicar en las comunidades bajo controles.
y tienen también todas las medidas para atender partos, pero tienen miedo porque, por el hecho de la mortalidad materna y el hecho de la mortalidad neonatal. Así que, ¿qué cosa podemos pensar que está pasando en este momento en Cuetzalan? Esta es la situación antes del COVID, así que la partera no solo se ocupa de parto, pero se ocupa de todo el ciclo reproductivo de la mujer. Funciona también como consejadora, como una persona que te ayuda, que te explica unas cosas que no son explicadas por los padres, como por ejemplo la menstruación, la menopausa, la contracepción. También checan las embarazadas semanalmente o mensualmente, dependiendo de la partera y dependiendo de la necesidad. Y soban, esta es la práctica que está más difundida, soban para acomodar la panza de la mujer, así que el niño está listo para salir sin problemas. Así que ya decimos que las parteras son capacitadas y tienen también una maleta con todos los insumos necesarios para atender partos y se ocupan también de unas prácticas después del parto. Ahora, durante la cuarentena, con el hospital de Cuetzalan y el hospital de Teciutlán cerrados para consultas, ya sabemos que hay unas parteras que se están ocupando también de otra, bueno, no de otra tipología, pero en capacidad mayor de las mismas prácticas. Así que, ¿qué podemos pensar? ¿Por qué la partería en este momento está en declino? Podemos pensar con el cerro de los hospitales y el miedo de las personas de ir al hospital, no solo porque está cerrado, pero también porque tienen miedo de ser contagiados. O, bueno, perdón, así que podemos pensar que vamos a ver, puede ser un resurgimiento de la partería tradicional, como ya sabemos que está pasando en otros lugares, como nos dijo Roberto Campos en una conferencia para la Sociedad Italiana de Antropología Médica. Así que ahora hemos visto más o menos la situación de la salud y lo que puede pasar en un futuro. Y voy a dar la palabra y el control a la línea para ver el hecho de la economía. Gracias por su... Muy buenas tardes a todos. Ahorita voy a checar aquí. No logro. Bueno, ¿por qué? Se volvió a empezar otra vez la presentación. Aquí. Disculpen. Aquí estamos. Bueno, yo le voy a hablar de la situación de la economía en esta emergencia debido al COVID-19. Y en relación al tianguis, al mercado, a la plaza de Cuetzalan, podemos ver que el ayuntamiento decidió mudar los vendedores ambulantes del tianguis en el auditorio municipal, que es una estructura cerrada que se encuentra en el centro de la ciudad, como medida necesaria para intentar controlar mejor el acceso de las personas, ¿no? Tanto de los vendedores cuanto de los clientes de las personas. Y de hecho, pueden entrar en el auditorio solo con cubreboca, con obligo de cubreboca y después de haberse higienizado las manos. Y aquí podemos ver algunas fotos, pero no
¿No va? ¿No trabaja? Ana Julia, por favor, pido ayuda. Bueno, ¿estás controlando tú? Bueno, gracias. Sí, aquí podemos ver algunas fotos del auditorio municipal. Gracias, Ana. Sí, adelante. Y otra cosa que vimos es el regreso al campo de muchas personas que generalmente trabajan o estudian fuera de Cuetzalan, que regresaron a sus comunidades originarias y en la cabecera municipal y se regresaron a cultivar como por autocuidado, autocultivo, por uso personal, ¿no? Sí, para ayudar a las familias, por supuesto, y también para ganar algo de dinero, porque lamentablemente sabemos que muchos perdieron el trabajo. Y un rol fundamental, como vemos en la próxima diapositiva, lo está jugando Tosepan Titataniske, sí, que es en náhuatl significa Unidos Venceremos, que es una unión de cooperativas, yo diría un real movimiento cooperativo de indígenas que se constituyó en el 1980 para responder a una carestía de alimentos básicos por los indígenas. Y hoy en día incorpora 8 cooperativas regionales y 34.000 familias pertenecientes a los grupos originarios Nahuatl y Totonaco, y se ocupa de la producción cooperativa de muchos alimentos como el café orgánico, el miel melipona y la pimienta gorda, y sobre todo ofrece un apoyo económico a los socios y apoyo en salud, en educación, en comunicaciones y también en el mejoramiento de los servicios básicos. Y es de Tosepan Titataniske que ha emanado en estos tiempos de COVID la iniciativa Tayolchikahualis, que podemos ver en la próxima diapositiva, que en náhuatl significa la acción de reforzar y fortalecer nuestros corazones entre todos y todas. Y Tayolchikahualis se ocupa de informar los socios de Tosepan sobre el COVID-19 y también de organizar acciones solidarias entre los socios como trueque o intercambios de cosechas. Y también en el sitio oficial se pueden encontrar guías. Lamentablemente las guías escritas que podemos encontrar ahora están en castellano, pero hay muchas radios comunitarias y también la radio de Tosepan que están jugando un rol fundamental en ese sentido porque trabajan como informan por cápsulas radiofónicas en lengua originaria, entonces en náhuatl. Y esas radios son escuchadas por todos los indígenas, como podemos ver ahorita en poco. Y bueno, y esas radios son en particular la de Tosepan, como ya les dije, y también aquí Radio Tzinaca, que es una radio de San Miguel Tzinacapan, que es una comunidad que se encuentra cerca de Cuetzalan, cerquita. Y bueno, entonces es muy importante que las informaciones se den también en lengua originaria, porque hasta el día de hoy sí, la mayoría de los indígenas puede hablar en castellano, pero la verdad es mejor en lengua náhuatl. Y bueno, adelante Ana Julia, gracias. Y en relación a la reorganización del trabajo, como se ha visto en todo lado, muchas tiendas se organizaron con la entrega a domicilio de los productos. Aquí vemos ejemplos de entrega de productos de alimentos, de comidas, pero también de otros productos, como por supuesto productos textiles,
como decía antes el profesor Lupo, la artesanía textil es una importante fuente de ganancia por muchos indígenas en la zona de Cuetzalan, y como también los artesanos se encuentran en una crisis total debido a esta emergencia, ahorita se han vuelto a producir cubrebocas de artesanía con las mismas técnicas textiles que utilizan para hacer otros productos, y con duración para 50 lavadas o más. Aquí vemos un ejemplo. Y también se organizaron algunos con la venta en línea de productos. Aquí vemos un bonito rebozo hecho por las mujeres de la Masewa Tsuame y Moseño Chicahuani, que en Nahuatl significa mujeres que se apoyan y trabajan juntas, que es una organización de mujeres indígenas que administra un hotel muy bonito que se encuentra en Cuetzalan, que es el Hotel Tazelotzin, en donde se hacen muchas actividades, como actividades textiles, venta de productos de medicina tradicional y muchas otras cosas. Por supuesto, el Tazelotzin, como otras actividades ligadas al turismo de la zona, fueron mucho afectadas porque sabemos que en Cuetzalan el turismo es una actividad fundamental, y Cuetzalan es un lugar turístico, hace parte del programa de los pueblos mágicos, ¿no? Y por lo general las calles de Cuetzalan están llenas de turistas, sobre todo en tiempos de ferias, como podemos ver aquí. Está la feria de San Miguel Sinacapan, ferias que están llenas de colores, así, de gente, y la verdad es muy triste ver fotos de Cuetzalan de ahora que están vacías, con las calles vacías, ¿no? Y de verdad muy triste. Y es muy triste porque también podemos ver fotos de sitios turísticos que están vacíos y súper controlados, ¿no? Por policía, como en este caso, y así con todos los controles, realmente muy triste. Y no estamos acostumbrados a verla así. También el transporte fue afectado, por supuesto. Aquí las combis, que es el medio de transporte usual, habitual, debería circular con cupo reducido. La verdad, no siempre es así, porque no toda la gente utiliza cubreboca, y también hace mucho calor en este tiempo, entonces es muy difícil. Y también la policía hace un control a las entradas de la ciudad, como podemos ver aquí. Pero bueno, la verdad no muchos usan cubrebocas. Y sí, de un tema que me interesa mucho, y que es la violencia doméstica, bueno, y la situación de las mujeres indígenas. Me interesa mucho porque mi investigación para mi tesis de mayoría fue sobre el empoderamiento de la mujer indígena, y que ha mucho que ver con la violencia, lamentablemente, y podemos imaginar que con este confinamiento doméstico se subió mucho la violencia doméstica y familiar. La violencia de las mujeres es un problema muy importante y muy real en México, porque vemos que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. El 95% de los feminicidios se quedan impunes. Y yo trabajé en Cuetzalan en estrecho contacto con la Casa de la Mujer Indígena, Masehuatzcuatcali. ¿Y qué es la Casa de la Mujer? Es una estructura que se ocupa de apoyar y de atender mujeres que son víctimas de violencia familiar, mujeres indígenas. Y lo bueno es que es administrada de mujeres indígenas, y las usuarias son también indígenas. Entonces es una herramienta muy importante para estas mujeres
no solo para conocer los derechos, pero también, sino también para empoderarse y crear un espacio, un propio espacio alternativo a la violencia. En particular, la CAMI de Cuetzalan, que fue una de las primeras CAMI, fundada en el 2003, hay un área de apoyo a la salud, un área de apoyo legal y un área de apoyo emocional. Ya les dije que la situación está realmente muy fea. Podemos ver que en el periodo de esta cuarentena, en particular en el periodo entre marzo y mayo de 2020, subió mucho el número de las llamadas entregadas a las autoridades para denunciar violencia doméstica, hasta el 77%, según los datos de Red Nacional de Refugios. Y como me dijo esta informadora, la violencia es como un síndrome y es terrible, ¿no? Porque siempre han luchado las mujeres indígenas para buscar estrategias, pero la verdad es muy difícil, ¿no? Y aparte de eso, en relación a la CAMI específicamente, lo que pasa es que el gobierno cortó los recursos y entonces ahorita las CAMIs están trabajando, están siguiendo adelante con mucho esfuerzo de parte de las mujeres indígenas porque están sin recursos. Entonces, en relación a la CAMI de Cuetzalan, ahora está sí trabajando, pero redució su trabajo porque se queda abierta como 2 veces por semana y las usuarias siguen yendo, pero de forma voluntaria porque no tienes recursos. Y eso para mí, bueno, no lo puedo ni escuchar porque me parece absurdo, ¿no? Yo creo la única herramienta que tienen muchas mujeres indígenas para intentar como defenderse y crearse un espacio propio, ¿no? Y es por eso que se creó hasta una petición que se encuentra en el internet. No sé si Ana Julia puede mostrarle esa diapositiva. Sí, adelante. Me gustaría que los que me estén escuchando vayan a firmar esa petición porque la verdad es muy importante. Se encuentra en el sitio change.org para el inmediato financiamiento a las casas de la mujer indígena. Y no recorte CAMI siempre y muchas gracias por la atención. Vuelvo a tomar la palabra para terminar con unas consideraciones generales acerca de nuestra pequeña conferencia. ¿Y qué podemos decir? Que evidentemente los conocimientos y las prácticas terapéuticas tradicionales indígenas no están en condición de contrarrestar la pandemia, ¿no? Necesitamos los recursos de la biomedicina, sin duda. Sin embargo, aún siendo inadecuados para enfrentar una emergencia de tipo tan planetario como esta, la sabiduría, los conocimientos, los modelos sociales indígenas sí nos pueden proporcionar algo que inspire nuestra reacción y quizás nos ayude a repensar nuestro modelo de vida asociada. Aquí ven una representación gráfica de la propuesta de un esfuerzo que algunos miembros de la Iglesia Católica, de la pastoral indígena, así llamada, están llevando a cabo desde hace varios años en el municipio de Cuetzalan y del que hablarán en septiembre en otra conferencia del Instituto Italiano de Cultura, Claudia Troilo y Lorenzo Zapochetti, otros 2 compañeros de la misión. Y este modelo, ¿en qué se basa? En una relación no predatoria y respetuosa con el ambiente, en la preservación de la diversidad natural y la propensión a un parco autoconsumo, el respeto por el pluralismo de las culturas y la fuerte solidaridad comunitaria basada en la igualdad, la reciprocidad, la redistribución y la preservación de una espiritualidad no individualista, sino compartida y
capaz de custodiar el significado sagrado atribuido a los diversos componentes del cosmos, ¿no? Es un modelo que es alternativo, manifiestamente al sistema neoliberal que vemos está fracasando, ¿no? Antes de que llegara el COVID, estábamos discutiendo el calentamiento y la crisis ecológica, pero es obvio que todo esto está conectado. Entonces, ¿por qué estoy haciendo hincapié en el modelo indígena como un modelo inspirador también para nuestra reacción occidental a la crisis que el planeta está viviendo? Porque aunque nosotros tengamos que intervenir localmente con modelos autorables como el que nos da la Organización Mundial de la Sanidad, hay que tomar en cuenta las realidades locales, hay que adaptarlas, hay que no pasar por alto la necesidad de adaptar a los contextos locales los modelos universalistas, ¿no? Que son pensados como one size, una talla única, ¿no? La semana pasada tuvimos una muy interesante conferencia en el seminario de la Sociedad Italiana de Antropología Médica. Ana Giulia, por favor, pon la siguiente, de Takeshi Matsushima, un colega de la Universidad de Hiroshima, que nos explicó cómo en Japón, en el Extremo Oriente, las consideraciones y las recomendaciones que la medicina oficial y las instituciones gubernamentales promovían fueron al mismo tiempo adaptadas a los contextos locales, intentando promover lo que fuera una vía local, una vía que fuera íntimamente conectada desde el punto de vista cultural con la población a la que se dirigen este tipo de iniciativas. Las respuestas universalistas fueron mucho menos eficaces, también en Suecia, también en otros países como Italia, donde este modelo no culturalmente sensible no fue adoptado, ¿no? Entonces, aparte estos aspectos, hay también que reflexionar sobre, es importantísimo salvar vidas, ¿no? En ese momento realmente estamos frente a una opción binaria, ¿no? Vida-muerte. Pero al mismo tiempo nos tenemos que interrogar sobre qué clase de vida, no la vida en sí, sino una vida digna, sino una vida llena de significado, una vida que sea socialmente compartida y todo esto. Y aparte la calidad de la vida, aún desde el pequeño aspecto práctico de la aplicación de las normas, de la compliance de los ciudadanos a lo que se le prescribe, lo que se invoca que hagan, nos escucharán mucho más. Nos harán mucho más caso si nuestra manera de comunicar con ellos será confiable, será cercana, será íntima con sus maneras de expresarse, ¿no? Aunque uno tenga las mejores intenciones, si no escoge la manera adecuada, adelante, Ana Julia, no podemos esperar que haya un resultado. Y hay que tomar en cuenta la capacidad de tomar iniciativa de las comunidades locales, como nos están demostrando con extraordinaria vitalidad las poblaciones Nahua y Totonaca de la Sierra. Debate que puede haber después. Ahora creo que Emilia Giorgetti moderará nuestro encuentro. Espero, sí. Sí funciona, te escuchamos. Ahora tengo micrófono. Muchas gracias a los tres, muy interesante la charla. No veo muchas preguntas en el chat, sobre todo felicitaciones o gente que solicita contactos para poder adquirir estos productos de los indígenas de Cuetzalan, y veo que Alessandro Lupo ya proporcionó un correo, que es el correo de la viña. Se pueden poner en contacto con ella para obtener esos productos. Ahora veo que están llegando las preguntas. Primero, bueno, unos comentarios. El modelo social de estas comunidades indígenas es un modelo que
que ayuda mucho, ¿no? En esta condición de emergencia, en esta contingencia. Se pusieron las pilas y se organizaron para ver cuál es la manera mejor para enfrentarse a este problema del COVID. Y es un modelo social que alguien dice aquí en el chat, también el primer mundo tendría que considerar. Autoconsumo, solidaridad comunitaria y trueque. No sé si quieren comentar algo sobre esto y quiénes. Bueno, yo puedo decir una cosa. El modelo que la teología india propone a la Iglesia Católica, pero creo que las comunidades indígenas de las Américas proponen al mundo, es justamente un modelo diferente, ¿no? Respetuoso del ambiente, solidario, de compartir y de, sobre todo, autosuficiencia. Yo creo que algo que está salvando en este momento las comunidades indígenas rurales de México, en el momento del aislamiento y de la crisis económica, es justamente la capacidad de mantenerse con lo que la tierra les da, ¿no? No basta, no es suficiente, pero es algo. Lo que nosotros todos estamos temiendo mucho, como dice el compañero de Radio Guayacocotla, los saludo con mucho agradecimiento porque una alumna mía hace muchos años estuvo haciendo una tesis justamente sobre las radios comunitarias y a Guayacocotla, justamente Federica Romano, me gusta acordarme de ahora. El virus desafortunadamente llegará a las comunidades indígenas. Ojalá llegue tarde, ojalá llegue cuando habrá instrumentos para combatirlo, pero hay que hacerle caso, ¿no? Hay que protegerse. Aunque no haya llegado todavía, la gente indígena tiene que precaverse, porque puede ser que estén más expuestos desde un punto de vista genético y seguramente están más expuestos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la fuerza del sistema sanitario en las periferias del país, y entonces hay que tomarlo muy, muy en serio. Y ojalá que las instituciones puedan brindar el tipo de asistencia necesaria, ¿no? Sí, gracias. Hay otra pregunta, pero ya contestaste. ¿Ustedes evalúan que llegará a la zona de Cuetzalan? ¿Es posible considerar que las comunidades indígenas sean más resistentes que los mestizos? Lo dudo mucho. Esto no lo creo, al contrario. La gran bueno, ventaja, yo creo, es una ventaja demográfica, es decir, la población indígena es en promedio muy joven, ¿no? Italia es un país de viejos. Entonces vimos los estragos que hizo sobre la población anciana el COVID, y también tiene una diferente manera de gestionar los ancianos, porque como somos muy pocos los hijos por pareja, entonces muchas veces los hijos viven por un lado, los padres se quedan solos, los meten a estas residencias para ancianos, donde en el norte de Italia hubo un desastre total, ¿no? En las zonas indígenas los ancianos viven en sus propias familias, entonces están aislados y no tienen tanto riesgo de contagio. Pero obviamente el peligro que llegue el COVID a las comunidades indígenas es muy alto y no creo para nada que ellos estén más protegidos. No sé qué quieren decir Lavinia y Ana Julia, que invito a no dejarme a mí que las hegemonice y que no les deje la palabra. Sí, yo vi otra pregunta que me interesaba mucho contestar porque estaba en relación a la economía, en los textiles, y me estaba preguntando algo que ahorita voy a recuperar porque ya no me acuerdo. ¿Cuál es el futuro que se ve al sector económico, sobre todo en el rubro de las artesanías y los textiles? Bueno, como ya he dicho, la artesanía textil es alguna fuente de ganancia muy importante para la mayoría de los indígenas. Y yo no creo que, bueno, sí, conocerá un poco de crisis, pero yo creo que es algo que se va como a quedar, ¿no? Y también ahorita se han vuelto a hacer cubrebocas, entonces es algo que sigue los eventos, ¿no? En transformación. Entonces, yo creo que, bueno, se habrá un futuro, espero lindo para la artesanía, que siga bonito esto.
Un comentario sobre esto de la artesanía. Veo aquí en el chat que nos escriben desde el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes en Chiapas, y ellos también los indígenas de Chiapas también están elaborando cubrebocas. Entonces sería bueno si los que están escribiendo pudieran proporcionar un contacto, una dirección de contacto para los asistentes a este webinar. Sería muy interesante. Cierto. Y una pregunta es cómo se hace este trabajo de campo desde la cuarentena. No se hace, permíteme contestar yo con la autoridad del coordinador de la misión. No se hace trabajo de campo con Internet, no se puede. Nosotros los antropólogos siempre insistimos mucho en la necesidad de ver con nuestros ojos y imbuidos en la vida social de las comunidades lo que pasa, ¿no? Las entrevistas son fundamentales. Internet, WhatsApp, Facebook y otros instrumentos nos permiten tener comunicación con las personas, pero las personas te dan una comunicación que te permite solo tener la visión de una persona de lo que está pasando. No ves lo que está pasando. Las gentes mienten aún no sabiendo, ¿no? Entonces, el estar en el contexto es fundamental. Obviamente, en este momento es imposible. Entonces, uno tiene que inventar formas, ¿no? Tiene que, igual que los comerciantes inventan la manera de exportar sus productos o inventan nuevos productos, como son los cubrebocas u otras cosas, de otra forma nosotros no hubiéramos podido dar esta conferencia. Pero quiero recalcar que este no es un evento que tiene ningún fundamento científico sólido. Es un intento de decir algo en un momento en que nos queda muy difícil quedar mudos, ¿no? Que no decir nada acerca de las comunidades donde llevamos un trabajo de muchas décadas, pero no es una real investigación etnográfica. Cedo la palabra a mis compañeras. Sí. Sí, porque fue también muy difícil colectar datos. Bueno, los datos son datos abiertos y fue muy fácil, pero los datos de Cuetzalan, ya, por ejemplo, una cosa que pasó hoy es que yo iba a actualizar los datos y de 3 casos ya pasaron a 4 casos, pero era como ya un mes que los casos se habían resuelto y no había casos activos en Cuetzalan. Así que ya la situación cambió otra vez porque no podemos decir nada sobre la situación actual del contagio, de cómo se va a transformar el contagio desde hoy, porque ayer o el día anteayer se encontró otro caso en el municipio y por eso nos encontramos en mucha dificultad a hablar sobre este tema con seguridad porque como ya ha dicho el profesor, no hemos tenido la posibilidad de ver las cosas y son representaciones y son también los datos que vemos son representaciones, no son datos etnográficos. Son datos parciales, son datos que nos han proporcionado nuestros amigos, sumamente agradecidos, pero que obviamente ellos no mienten cuando nos dicen lo que pasa, ¿no? Pero nos dan una visión parcial de lo que está pasando. Permítanme contestar una pregunta muy importante, porque nos preguntan si es posible que las comunidades indígenas tengan, Mirta nos pregunta, ¿no? Que si las comunidades indígenas, debido a sus, entre comillas, supersticiones, sus creencias, su desconfianza con el sistema médico, pueden tener una mayor dificultad a acceder a las precauciones que se dice que tiene que tomar uno, quizás menor disponibilidad a utilizar los cubrebocas y todo esto. Hace unas semanas el seminario de la Sociedad Italiana de Antropología Médica tuvo la oportunidad de escuchar a Roberto Campos, uno de los máximos expertos de antropología médica en México, que nos dijo que efectivamente en algunas comunidades de Chiapas, al momento de fumigar los miembros de las unidades de
salud que habían ido a hacer este tipo de trabajo preventivo en las comunidades fueron agredidos porque las comunidades no entendieron el sentido de su intervención. Esto se refiere al problema de la desconfianza fundamental que hay entre las autoridades indígenas y el Estado, es decir, las autoridades del gobierno, que durante siglos han sido enemigos, no han sido aliados de las comunidades. Y aunque ahora el gobierno se mueva con las mejores intenciones, obviamente paga el costo de una desconfianza secular para con las instituciones. Y para esto sirve que haya quizás la ayuda de intermediarios eficaces, de representantes intelectuales indígenas locales, tal vez antropólogos que estén colaborando con el sistema salud para que se comprenda la utilidad y se acepte el uso de estas precauciones. Encima de esto hay que tomar en cuenta también aspectos prácticos, porque si tú estás en una comunidad de Tabasco donde la temperatura es de 45 grados con una humedad del 95%, vivir con el cubrebocas es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en este caso hay que guardar el distanciamiento y no se pone el cubrebocas. En algunas comunidades, Mozambique, nos decía una colega que nos hablaba hace unas semanas en el mismo seminario, se recomienda lavar las manos, pero si no hay agua, ¿cómo puede uno lavarse las manos, no? Y dicen, usa el gel, pero si no hay recursos para comprar el gel, ¿no? Son cuestiones muy contradictorias, como ustedes entienden, donde basarse solamente en la responsabilidad de los particulares, de los ciudadanos, de las amas de casas, es a veces insensato. Son las instituciones que tienen que poner las gentes en condición de hacer lo que predican que se haga, ¿no? Gracias. Hay dos preguntas más que son un poco relacionadas entre sí. La primera es que si se hicieron rituales para defender la comunidad ante la amenaza del coronavirus y si se han utilizado, si se ha utilizado herbolaria o medicina tradicional para defenderse de la enfermedad. Ana Julia, ¿tú contestas esto? Bueno, sobre los rituales no sabía decirles por qué no tenemos informaciones. En este vamos a decir que no sabemos. Pero sobre el herbolario, bueno, unas informaciones que circularon, pero son informaciones circularon en todo el mundo sobre el utilizo de limón y una en particular sobre el utilizo de omequelite, que es el Piper auritum, una planta que se ocupa mucho en el municipio de Cuetzalan, pero yo la encontré especialmente en la medicina, en la partería para los baños después del parto. Nunca la encontré para síntomas de tos o síntomas que son congruentes con los del coronavirus, pero llegó esta información, pero no es una información que podemos dar con confianza. Con respecto a la pregunta sobre las ceremonias colectivas, me imagino de tipo religioso, para protegerse del COVID, bueno, déjenme dar un comentario de tipo, no sé, antropológico religioso, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hace años, me acuerdo, hubo un ciclón y terribles derrumbes en Acapulco y hubo una alta autoridad de la Iglesia Católica que dijo que el castigo de Dios había afectado un lugar de la perdición y del pecado. La cosa triste es que habían muerto bajo los derrumbes no los ricachones de Estados Unidos que iban con sus amantes a los hoteles de 5 estrellas, sino las pobres meseras o los pobres conserjes de los hoteles que vivían en las afueras del pueblo, ¿no? En este sentido, yo creo que el ejemplo que nos dio, no quiero parecer demasiado papista, ¿no? Pero el ejemplo que nos dio Papa Francisco es un ejemplo de sobriedad, ¿no? Con el hecho de cerrar las iglesias, de guardar distancia, de rezar, pero de cumplir con todos los requisitos que la racionalidad
científica nos brinda, ¿no? Entonces, en este sentido, seguramente, por lo que nosotros sabemos, hay un fervor religioso, hay la gente que se encomienda mucho con Dios, pero no hay misas, pero no hay eventos colectivos, porque sería un riesgo mucho mayor del alivio que puede dar desde un punto de vista psicológico unirse todos para rezar, ¿no? Entonces, les invito a no pensar en las comunidades indígenas como los pensaban los mestizos y los blancos de hace décadas, que los veían como unos irracionales, anticuados, atrasados, que no estaban al paso con la modernidad. Los indígenas hoy usan Facebook, nos escuchan por Zoom, saben usar el celular, saben promocionar su salud, saben tomar cuidados como la píldora y el dispositivo, saben gestionar muy bien todos los instrumentos que la modernidad les da. Siguen teniendo su identidad, sus valores, sus propias creencias, que no necesariamente confligen con los recursos de la medicina. A mí también me dijeron que quizás se dice que hay el uso de la hoja santa que protege, pero yo creo que toda la gente sabe muy bien que en el momento en que tengan problemas respiratorios debidos al COVID, hay que ir a un hospital y hay que tomar precauciones más concretas, ¿no? Los propios curanderos de Cuetzalan, que dicen que ciertas enfermedades los médicos no las saben curar, lo cual es cierto, son los primeros que acuden con el hospital cuando tienen problemas de infecciones o con problemas ortopédicos o cataratas y todo esto. Entonces, por favor, no sigamos con la imagen de los indígenas irracionales. Los indígenas son pobres, los indígenas son marginados, los indígenas están fuera de las redes de ayuda que les puede ayudar a enfrentar esta crisis, pero no son ningún ser irracional y premoderno, ¿no? Que no sabe gestionar todo esto. Perdonen la énfasis que le pongo, pero creo mucho en lo que estoy diciendo. Sí, bueno, Alessandro, muchas gracias por este comentario. Sin embargo, creo que hay un problema muy fuerte de desconfianza. Aquí en el chat vemos muchos comentarios sobre comunidades indígenas que rechazan, ¿no?, los servicios de salud no indígena. Hay una fuerte desconfianza. Yo creo que de hecho, sí, es desconfianza hacia un mundo que nunca les ha dado nada y ahora se presenta y quiere imponerles medidas o fármacos o terapias. Creo que es más un problema de desconfianza que de falta de cultura, ¿no? Es un problema de desconfianza, es un problema de relaciones conflictivas. No es una casualidad que esto pase en Chiapas, donde ha habido el enfrentamiento entre el gobierno y el ejército zapatista, ¿no? Y no es una casualidad que no pase en Cuetzalan, donde las relaciones entre las instituciones sanitarias y la población indígena han sido seguramente con problemas, pero mucho menos, insatisfactorias de lo que ha sido en otras partes, ¿no? Entonces, todo depende claro, si tú de un día para otro quieres que la gente te haga caso, es muy difícil que lo haga si no hay un previo trabajo de escucha, de discurso igualitario, ¿no? Si yo vengo y te hablo desde arriba, ¿no? Con cubrebocas, sin enseñar la cara y diciéndote con el dedo levantado, tú indígena ignorante, tienes que hacer esto, es probable que tú no me hagas caso. Si yo llego, intento entender tu punto de vista y escuchar y platicar contigo de la manera más accesible para ti y escuchando todas tus exigencias, quizás tú me prestes más impuesto solucionar con actos inmediatos cuestiones que no se pueden solucionar de un momento para otro, ¿no? Pero por lo menos que nos haga enterar de la necesidad de una capacidad de interactuar mucho más eficaz. Creo que este es el problema muy grande, ¿no? Respetar estas culturas que son diferentes y ponerse en el mismo nivel, ¿no? No de arriba para abajo. No sé si hay más comentarios o... Sí, en esto de la situación de Cuetzalan, yo creo que mucho tiene que ver con
con la Organización de Médicos Tradicionales de Masewalpacti y después del módulo tradicional, que ahora hay dos organizaciones, una es el módulo y una es el Masewalpacti, que ayudan a las personas, ayudan las personas que no son indígenas a ver la medicina tradicional, porque, por ejemplo, una práctica de turismo de Cuetzalan es el temazcal, y el temazcal tiene rezo, tiene hierbas, tiene tecito, tiene todo lo que es de medicina tradicional, pero se volvió en una práctica de turismo también, y ayuda a dar más credibilidad a las prácticas indígenas, y al mismo tiempo el módulo de medicina tradicional en Masewalpacti, que trabajan en cooperación con el hospital y con los médicos también particulares, ayuda a la población a pasar esta desconfianza que en otros lugares puede ser que está más fuerte. También hay en Cuetzalan, pero el módulo creo que ya está activo, este módulo actual que está activo de 9 años, ya ayuda a las personas a comprender, a entender el proceso de biomedicina, y también el contrario. Gracias. Quisiera comentar una muy interesante pregunta a propósito de una especie de racismo al revés, ¿no? Que algunos indígenas estarían promoviendo, diciendo que el COVID es una enfermedad que solo ataca a los ricos, a los gringos, a los blancos, a los adinerados. Los indígenas tienen una sangre más resistente. Es una forma de resistencia cultural a un fenómeno del que no se han visto todavía los efectos en las comunidades indígenas. El día en que llegue el virus, y desafortunadamente es racional prever que llegue, sobre todo el próximo invierno, cuando no habrá vacuna y la gente estará mucho más expuesta que en esta tórrida primavera y principio de verano a las infecciones respiratorias. En ese momento veremos que es totalmente infundada esta creencia, ¿no?, de superioridad. Pero esto es algo que pasa también en Italia. Yo he luchado con mi hijo, que al ser adolescente decía: no, a mí no me pasa nada, salgo y no me pongo el cubrebocas. No seas pendejo, tú no te pones un cubrebocas, quizás no te afecte gravemente, pero puedes afectar a tu padre que tiene más de 60 años, ¿no? Y eres un vehículo. Entonces, la resistencia, también hay resistencia machista, ¿no? Como yo soy un hombre hecho y derecho, fuerte, y a mí el virus no me hace nada. Ustedes saben lo tonto que somos los machos cuando somos machos, ¿no? Y entonces no solamente pegamos a nuestras mujeres, sino que afectamos a nuestros ancianos, ¿no? Los infectamos. Entonces, yo creo que por eso hay que invertir mucho en un diálogo posiblemente paritético, no desde arriba para abajo, que sepa escuchar antes que promover la información, que sepa ver cuáles son las exigencias locales y eventualmente, y sin desprecio, razonar sobre las creencias y eventualmente los comportamientos, las conductas que son, digamos, en contraste con la prevención. Pero seguramente los hay también, pero yo creo que la ayuda de las propias comunidades, de los promotores de salud, de los maestros bilingües y todo esto puede dar una enorme ayuda, enorme. Lavinia, ¿qué vas a decir? Sí, quería contestar preguntas sobre la CAMI, que me parece interesante, y cómo se articula la atención a la salud sexual y reproductiva en la CAMI. Bueno, como ya he dicho, las compañeras de la CAMI acompañan las mujeres en varias fases. Primero con apoyo emocional, de salud, las acompañan al hospital si lo necesitas, y también se ocupan de organizar y hacer talleres con las mujeres, con las usuarias, sobre autocuidado, sobre sexualidad, sobre todos estos temas como muy sensibles, ¿no? Y de hecho hacen que las mujeres crezcan, ¿no?, bajo de varios aspectos de su vida,
con el conocimiento de sus derechos como mujer y como madre también, y también a nivel de salud. Emilia, non so quanto tempo abbiamo ancora, perché è un'ora e mezza che parliamo. Sí, creo un comentario que veo aquí en el chat sobre el mercado, el modelo neoliberal y el modelo de los indígenas. Aquí dice, es gracias al libre mercado que nos hemos enterado de los indígenas, de cómo viven, y entonces que conocemos este modelo este estilo de vida de los indígenas. Entonces, el que hace este comentario dice, habría que encontrar, habría que reflexionar sobre esto y encontrar una media justa entre nuestro estilo de vida y el estilo de vida de los indígenas. Por supuesto, el mercado es un recurso si uno lo usa de manera digamos, controlada. Pero ustedes recuerdan lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio en 1994, cuando todos los productores de maíz mexicanos vieron que el valor de su producto ya era totalmente insatisfactorio para entrar en el mercado. Las semillas, el maíz que llegaba de Estados Unidos costaba mucho menos, ¿no? Y entonces los productores mexicanos fueron completamente arrasados, ¿no? El mercado funciona si hay reglas en el mercado. Si estamos en un liberismo desenfrenado, donde los enormes poderes económicos pueden digamos, a magullar todos los minúsculos productores locales. Entonces, yo me acuerdo cuando la Sierra de Puebla en Cuetzalan vivía de café. El precio del café bajaba y subía conforme había buena producción en Vietnam, o los mercados querían estrangular o menos los productores de Costa Rica. Este sistema no da con un autoconsumo, una autosuficiencia, una capacidad de entrar en el mercado valiosa por parte de los pequeños productores, ¿no? En el momento en que una hora de trabajo de una mujer que hace textiles se les paga una centava parte de lo que es una hora de trabajo de un obrero en Italia, es obvio que no hay una equiparación, no hay un equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos pagar más los productos indígenas, y los productos indígenas tendrían que tener un acceso mejor al mercado, que en este momento no lo tienen. Pero me imagino que hay un sinfín de cuestiones que habría que discutir sobre esto. Y me da muchísimo gusto que hay tantas preguntas, porque demuestra que hay muchas personas sensibles con estos problemas, ¿no? Nosotros no tenemos la solución. Podemos ayudar a cuestionarnos y a poner preguntas y a levantar la atención sobre esto, yo creo. Sí, creo que también esta es la idea de los webinars, ¿no? Empezar a abordar estos temas y platicarlos con la gente que tiene un poco más de sensibilidad y levantar la atención. Y no hay respuestas, lamentablemente, pero es importante poner la atención hacia estos problemas, y seguiremos platicando de estos temas en septiembre. Ya estamos programando nuevos webinars con Alessandro Lupo y sus colaboradores, y sobre temas relacionados con las comunidades indígenas, con enfoques distintos del coronavirus, porque ahora ya hemos platicado mucho de esta pandemia. Ojalá salgamos todos y con pocos fallecidos, o con el número más bajo que se pueda de fallecidos en todas las comunidades indígenas y mestizas. Y les agradezco mucho su participación, agradezco mucho a los ponentes, excelentes como siempre, y nos veremos en septiembre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.